Bienvenidos al debate. Bienvenidos al debate. Hoy ponemos el foco en una figura que, ha irrumpido con una fuerza tremenda en el espacio digital. Amadeo Llados. Seguro que muchos lo conocen. Millones de seguidores en TikTok, en Instagram. Proyecta una imagen de éxito desmedido, ¿no? Bugattis, mansiones en Miami, yates, todo eso. Y a la vez una disciplina casi marcial, ¿verdad? Con esto de los burpees a las 5 de la mañana. Su mensaje central, resuena mucho. Si yo salí de fregar platos y llegué al Bugatti, tú también puedes. Es un mensaje potente, sí. Exacto. Pero claro, detrás de esa fachada de triunfo, bulle una controversia importante. Llados vende cursos, vende membresías, y no precisamente baratas. Hablamos de 50 euros al mes, hasta más de 1.800 euros por sesiones de coaching. Y la promesa es, la libertad financiera, una transformación vital completa. Claro, la promesa del millón. Eso es. Y la polémica, llegó a un punto muy alto en junio de 2024. Se presentó una macrocrella, firmada por más de 1.000 personas. Le imputaban presuntos delitos de estafa piramidal, incluso delitos de odio. Hay que decir, eso sí, que aunque la Audiencia Nacional la admitió a trámite al principio, luego en septiembre la desestimó. Ojo, por un tema de competencia del tribunal, no entraron en el fondo del asunto. Es un matiz legal importante, sí. Sí, importante tenerlo en cuenta. Pero nuestro análisis hoy se va a centrar precisamente en esa tensión que hay aquí. Por un lado, tenemos acusaciones muy serias sobre el daño social que podría estar causando. Gente arruinada económicamente, presunta manipulación psicológica, fomento de discursos de odio y el uso de técnicas que algunos califican directamente de sectarias. Y por otro lado, nos encontramos con la aparente legalidad de sus operaciones. Vende cursos online, al fin y al cabo. Hay un discurso constante de desarrollo personal. Y hay gente, algunos seguidores, que afirman haber tenido cambios positivos. Veremos algún caso. Así que desde mi posición voy a argumentar que el modelo de Llados, su discurso, constituye un entramado que es potencialmente peligroso para la sociedad. Que usa la manipulación, ¿sabes?, bajo esa capa de autoayuda, con el fin último de un lucro personal masivo. Entiendo, reconozco que el modelo es polémico, éticamente controvertido para muchos. Y los testimonios que han salido, son preocupantes, no cabe duda. Pero sostendré que opera en una zona legalmente gris, digamos. Apela, y mucho, a la responsabilidad individual de quienes deciden entrar y pagar. Y tampoco podemos ignorar, creo yo, que hay seguidores que sí reportan beneficios, ya sean beneficios tangibles, económicos o puramente subjetivos, de percepción. Y esto nos obliga a analizar el fenómeno Llados con más profundidad, ¿no? Evitando caer en una condena simplista de «es una estafa y ya está». Hay que mirar el contexto social, la demanda que existe para estos mensajes. Entiendo. Por tanto, la pregunta que va a guiar nuestra conversación hoy es clara. ¿Representa el modelo de Amadeo Llados un peligroso esquema de manipulación con consecuencias sociales negativas, a pesar de moverse quizás en esos límites difusos de la legalidad y de envolverse en la promesa del desarrollo personal? Muy bien, si te parece, empiezo exponiendo mi visión más crítica. A ver, yo considero que hay indicios bastante sólidos para sospechar que el modelo de negocio de Llados se acerca peligrosamente a una estafa piramidal, encubierta, claro. El énfasis real, no parece estar en el valor intrínseco de sus cursos. De hecho, algunos exalumnos los describen como contenido genérico, vídeos que ya están grabados, PDFs, sin mucho valor diferencial. El verdadero motor parece ser la captación de nuevos miembros. El reclutamiento, sí. Convierte en el principal incentivo económico. Lo dijo Jaime da Pena, el abogado de algunos afectados. Vemos clarísimo que es piramidal. Quien se lucra es él mismo. Y si miras la estructura de pagos, es muy clara. Empiezas con 50 euros al mes en la sala de afiliados, luego puedes subir a la University por 100 euros, al Club Jefazos por 1.000 euros al año y ya el Coaching Tu Millón, que supera los 1.800 euros. Parece una estructura diseñada para atraparte, ¿no? Para que vayas metiendo cada vez más dinero. Una escalada de compromiso, sí. Justo.
Y este patrón, bueno, se parece mucho a lo que pasa en esquemas de marketing multinivel, los MLM. Hay estudios que dicen que en esos esquemas el 95% de la gente pierde dinero. Y aquí parece que se replica. Las cifras que él mismo ha dado, de más de 400.000 euros al mes de ingresos, pues sugieren un beneficio brutal para él, ¿no? Presumiblemente a costa de la gente que está en la base de esa pirámide. Pero es que la preocupación va más allá de lo económico. Las técnicas de manipulación y control que parece usar son alarmantes. Evocan dinámicas de grupos coercitivos, de sectas directamente. Se fomenta activamente el aislamiento social. Frases como «tu familia no te entiende», «tus amigos son tóxicos» son muy recurrentes, según cuentan. Hay testimonios de gente a la que, presuntamente, se le aconsejó cortar lazos con su familia, con sus amigos de siempre. Sí, eso es duro, es muy duro. Hay una anécdota que contó un exalumno que le preguntó a Yados qué hacer con la custodia de sus hijos, y la respuesta fue algo como «Quédate con tus fucking hijos, que yo me largo con 3 colombianas en Ibiza». Otro ex seguidor admitió «Los llamé tóxicos, no les hablé durante 6 meses». Y a la vez hay un ataque constante a la autoestima. Eres un fucking mierda, yo soy el puto jefe, no veis que sois unos fucking mierdas. Quizás para generar dependencia hacia él, ¿no? Como el único que puede reconstruirte. La dinámica del líder carismático. Totalmente. Y luego está el control físico y mental. Levantarse a las 5 a.m. sí o sí, hacer cientos de burpees diarios. Se crea una identidad tribal muy fuerte. Los jefazos contra los mileuristas, los panzas. Y se nota una deriva casi mesiánica en su discurso. Ha llegado a decir que actúa siguiendo la voluntad de Dios, que está más cercano a Dios, que está en iluminación. Wow. Sí. Una psicóloga, Claudia Nicolasa, que se infiltró, lo describió como una secta de pensamiento positivo combinado con idolatría a un ser superior, que es él. Y Pepe Rodríguez Santamaría, que es un experto reconocido en sectas, dijo: funciona de una forma muy semejante a una secta. Además, está el mecanismo de culpabilización. Si no tienes éxito, la culpa es tuya porque no trabajas lo suficiente. Nunca es culpa del sistema o del líder. Y siempre la presión para subir de nivel, para ir a eventos, para pagar más. Hasta 10.000 euros, según algunos. ¿10.000 euros? Sí, y el perfil de la gente que parece caer más, pues suelen ser jóvenes, entre 13 y 30 años, a menudo con inseguridades de físico, de autoestima, frustrados económicamente, los mileuristas, quizás algo aislados, buscando una identidad, un propósito. El psicólogo Miguel Perlado decía que sienten frustraciones radicales y necesitan un giro total. Y las consecuencias para algunos, según los testimonios, son devastadoras. Ruina económica, gente que ha perdido 12.000 euros, unos gemelos que invirtieron 40.000 euros, gente vendiendo el coche, endeudados, sin tener ni para comer, problemas graves de salud mental. Pau Jorda habló incluso de tentativas de suicidio y rupturas familiares, de pareja. Es tremendo. Comprendo perfectamente la gravedad de todo lo que expones y la dureza de esos testimonios. Son impactantes y desde luego invitan a una reflexión muy seria. No obstante, creo que es necesario abordar la situación metiendo también en la ecuación, digamos, el marco legal en el que opera y el papel de la responsabilidad individual. A ver, en primer lugar nos movemos en un terreno legal, pues eso, ambiguo, como decíamos. Si lo analizamos fríamente, Yados vende un contenido educativo. Nos puede gustar más o menos la calidad, pero existir existe. Vídeos, PDFs, acceso a una comunidad online. Y esto técnicamente lo coloca en una zona gris. El marketing multinivel o marketing de afiliados, como él lo llama, no es ilegal en sí mismo, siempre que haya un producto o servicio real detrás, por muy discutible que nos parezca a nosotros el valor de ese producto. Claro, esa es la clave, ¿no? El producto. Exacto. Además, es práctica habitual en estos modelos usar cláusulas que dicen resultados no garantizados. Es un intento, clarísimo, de quitarse responsabilidad legal ante las expectativas de hacerse rico rápido que su propio marketing muy agresivo genera. Y no podemos olvidar que, al menos formalmente, la participación es voluntaria. Son adultos los que firman contratos y pagan, en teoría conscientemente. Y esto nos lleva a una pregunta complicada.
¿Hasta dónde debe llegar la protección al consumidor frente a decisiones de inversión que, bueno, vistas después, resultan ser malísimas o basadas en expectativas poco realistas? Incluso lo que comentabas de la desestimación inicial de la querella por la Audiencia Nacional, aunque fuera por competencia y no por el fondo, pues añade otra capa de complejidad al panorama legal y a cómo se percibe todo esto. Entiendo el punto legal, sí. En segundo lugar, creo que es fundamental mirar la responsabilidad individual y la dinámica de oferta y demanda. Nadie, físicamente, obliga a nadie a comprar estos cursos. Existe una libertad de elección, al menos formal. Y seamos sinceros, Yados no aparece de la nada. Responde a una demanda social que está ahí, que es muy palpable. Vivimos en una sociedad con mucha precariedad laboral, sobre todo para los jóvenes, y con una cultura que idolatra el éxito rápido y visible. Mucha gente busca soluciones casi mágicas y se siente atraída por figuras así, carismáticas, que les ofrecen una salida, una esperanza, para escapar de una realidad que les frustra. Como decía el psicólogo Perlado, esa necesidad de dar un giro total crea un caldo de cultivo perfecto para que gente como Yados conecte. Y la psicóloga Laura Aznar también le apuntaba algo interesante. A veces, la falta de una red de apoyo sólida, familia, amigos, que te cuestione un poco, que te haga pensar 2 veces antes de meter un dineral en algo así, pues puede ser un factor que influya. En tercer lugar, y esto me parece importante para no tener una visión única, hay casos de personas que dicen haber tenido una transformación positiva, o al menos así lo viven ellos. El ejemplo más famoso es el de Rodri Fuertes, de la Isla de las Tentaciones. Sí, ese caso ha sonado mucho. Él mismo lo contó, dijo que pasó de estar metido en drogas, en un entorno malo, a ganar bastante dinero, creo que dijo hasta 16.000 euros al mes como coach online, después de contactar con Yados. Al menos al principio, él atribuía ese cambio a Yados. Y más allá de este caso mediático, pues es posible que para algunos seguidores sí haya beneficios subjetivos, sentirse parte de una comunidad, club de jefazos, una motivación inicial para ser más disciplinado con el ejercicio, por ejemplo. Recuerda el testimonio del chaval de 13 años, Pedro, que decía: me llamaba la atención que estaba fuerte, hacía deporte y tenía pasta. Incluso los gemelos de Valencia, a pesar de meter 40.000 euros, dejar los estudios y acabar, parece ser, trabajando de mozos de almacén, llegaron a decir que conocer a Yados fue un sueño cumplido. Eso es inquietante también, ¿eh? Lo es. Por eso digo que, finalmente, hay que tener cuidado con las etiquetas simplistas. ¿Es una secta en sentido estricto? ¿O es un coaching extremo, muy agresivo, con culto a la personalidad? ¿Dónde está la línea exacta? Comparte cosas con otros gurús motivacionales también muy polémicos. Quizás Yados no sea solo la causa, sino también un síntoma, un reflejo de problemas sociales más hondos. La precariedad juvenil, una posible crisis de ciertos modelos de masculinidad, el individualismo a tope. La socióloga Elisa García Mingo lo ve como una expresión de ideología individualista, parte de una ola reaccionaria que disfraza un contenido radicalmente político de crecimiento personal. Perlado lo llama una excrecencia del sistema. Tiene tela el asunto. Tiene tela, sí. Y es interesante eso que mencionas de la distinción legal entre MLM agresivo y estafa piramidal. Pero volvamos al núcleo. ¿El producto es el fin o es el medio? Tú argumentas que existe un contenido, vale. Pero si el foco real, la energía del sistema, está puesta en reclutar, en meter gente nueva, y no en la calidad o utilidad de esos vídeos y PDFs, ¿no estamos entonces ante un simple disfraz? Los testimonios de gente como Sara, que pagaba 50 euros al mes y dice que nunca consiguió ganancias reclutando, o el del trabajador de lavandería que metió 900 euros anuales para sacar 15 euros en comisiones, ¿apuntan a que el producto podría ser una excusa, una coartada? La estructura parece diseñada matemáticamente para que el dinero fluya hacia arriba, hacia Yados, alimentándose de la entrada constante de gente nueva en la base. Si aceptamos que, como en otras estructuras parecidas, el 95% va a perder dinero, ¿no define eso la naturaleza del esquema más allá de que exista un PDF descargable? La pregunta de fondo, creo yo, es si la intención real es vender formación o usar la formación como cebo para un esquema de reclutamiento que, es insostenible para la mayoría. Entiendo perfectamente la lógica de tu argumento, pero insisto en la dificultad de probar esa intención real en un juzgado.
Mientras hay un intercambio tangible, pagas dinero, recibes acceso a contenido, por básico que sea, se mueve en el terreno del marketing multinivel. Y el MLM, insisto, no es ilegal per se en España. La estafa piramidal pura es cuando no hay producto o servicio real, o es simbólico. Las comisiones por afiliación son una práctica comercial súper extendida. La usan miles de empresas online totalmente legítimas. La cuestión legal clave está en si la agresividad de las ventas, la posible publicidad engañosa sobre cuánto vas a ganar y la desproporción entre lo que pagas y el valor real del producto cruzan la línea del fraude. Que la matemática del sistema haga que la mayoría pierda dinero, como pasa en muchos MLMs, no lo convierte automáticamente en una estafa piramidal a ojos de la ley actual. Para eso harían falta pruebas más sólidas. Demostrar, por ejemplo, que el producto no vale nada y es una mera fachada, o que se engaña deliberada y sistemáticamente diciendo que vas a ganar dinero del producto, cuando en realidad casi todo viene de reclutar. Probar eso es complicado. Y ahí está parte de la complejidad legal del asunto. De acuerdo, acepto la complejidad legal. Pero hablemos entonces de la manipulación psicológica. A ver, ¿de verdad podemos despachar todo ese conjunto de técnicas que hemos descrito? El aislamiento social, los ataques a la autoestima seguidos de esa dependencia, el control físico extremo, el lenguaje tribal, ellos versus nosotros, la autodeificación, la culpa constante, como simple motivación extrema que algunos aceptan voluntariamente. Los expertos que hemos citado, Rodríguez Santamaría, Nicolás Aperlado, no dudan en hablar de dinámicas sectarias, de manipulación coercitiva. Testimonios como el de Álvaro Rojo, que habla de pérdida de criterio propio, o el de Paulo Azpiazu diciendo «siempre te pilla algún punto vulnerable», sugieren un patrón sistemático, deliberado, de control mental que va mucho más allá del marketing agresivo o la motivación, por muy extrema que sea. No niego en absoluto que esas técnicas sean éticamente muy cuestionables y potencialmente dañinas. Y los testimonios son estremecedores, claro que sí. Pero planteo una pregunta incómoda. ¿No es posible que una parte de sus seguidores busque precisamente ese tipo de mensaje? ¿Ese líder fuerte, directo, sin concesiones, en un mundo que quizás ven como ambiguo, sin dirección clara? ¿Algunos podrían sentirse atraídos por esa dureza, por esa aparente claridad de haz esto y tendrás éxito aunque el método sea brutal? Y aquí vuelve a entrar la responsabilidad del receptor, sobre todo si son adultos que eligen consumir eso y pagar por ello. Lo que decía Laura Aznar de la falta de una red de apoyo crítica es pertinente. ¿Dónde termina la motivación, por muy al límite que esté, y dónde empieza la manipulación que se puede perseguir legalmente? La línea, insisto, es difusa. Y cómo se perciba puede depender mucho de la interpretación de cada uno, de su vulnerabilidad previa. Es una zona gris peligrosa, sin duda, pero echarle toda la culpa al manipulador quizás simplifica una dinámica donde interactúan una oferta de discurso y una demanda de ciertas respuestas por parte de un público. Mencionas la demanda y la oferta, pero hay otro aspecto crucial, el discurso en sí. Los ataques constantes, despectivos a los mileuristas, a la gente con sobrepeso, panzas, eso no son solo opiniones polémicas. Son expresiones de clasismo y de gordofobia que tienen un impacto social real. Fomentan una visión del mundo elitista, insolidaria, deshumanizante. El hecho de que la querella original incluyera la imputación por delitos de odio, aunque luego no se entrara a valorar por la competencia, ya indica la gravedad que veían los denunciantes en ese lenguaje. ¿Podemos de verdad escudar todo eso bajo la libertad de expresión, por muy polémica que sea? ¿No se cruza aquí una línea ética y socialmente inaceptable al estigmatizar y humillar públicamente a colectivos enteros por su dinero o su físico? Estoy completamente de acuerdo contigo en que ese lenguaje es ofensivo, socialmente reprobable y éticamente indefendible. No hay justificación posible para el clasismo ni para la humillación por el físico. Ahora bien, una cosa es la condena social y ética, que creo que es unánime, y otra distinta es que eso alcance el umbral legal para ser un delito de odio. La jurisprudencia sobre delitos de odio es compleja. Generalmente requiere una incitación directa a la violencia, a la discriminación o a la hostilidad contra un grupo vulnerable concreto, por raza, religión, orientación sexual y una intención clara de promover ese odio. Probar esto en un tribunal es complicado. Hay muchas figuras públicas con discursos polémicos, incluso insultantes, que operan dentro de los límites de la libertad de expresión, por mucho que nos chirríen o nos parezcan dañinos.
Comparado con discursos de odio explícitos contra minorías, el ataque genérico a los mileuristas, por muy clasista y zafio que sea, es legalmente un delito de odio. Es muy debatible, y la dificultad de probarlo en un juicio sería considerable. La línea entre la crítica social burda, el insulto y el delito de odio penalmente perseguible es fina y está sujeta a una interpretación judicial muy estricta. Y llegamos al último punto, la supuesta transformación. Mencionas el caso de Rodri, que dice que mejoró sus ingresos. Vale, incluso si aceptamos que su relato es cierto, ¿a qué precio se produce esa transformación? A menudo implica adoptar y repetir un discurso que, como acabamos de decir, es profundamente problemático, tóxico para muchos. ¿Es eso una transformación genuina y positiva? ¿O es más bien la fachada de un modelo que en realidad lo que genera es dependencia y aislamiento? Los testimonios de desengaño profundo como el de Inés de Paz sintiéndose haciendo el subnormal, el de Paula Azpiazu diciendo «no me reconozco», o la historia de los gemelos que metieron 40.000 euros para acabar, parece, en trabajos precarios, sugieren una realidad muy distinta. Indican que cualquier mejora inicial, quizás en disciplina, en sentirse parte de algo, es a menudo superficial, insostenible o viene con un coste personal altísimo. Adoptar una ideología dañina, depender del líder, aislarse de tu entorno. El modelo parece basarse fundamentalmente en vender un sueño, una ilusión de éxito rápido y fácil, no una realidad alcanzable para la inmensa mayoría de los que entran. Reconozco que la idea de transformación en este contexto es, como mínimo, muy cuestionable. Y para la gran mayoría, probablemente ilusoria o directamente falsa. El caso de Rodri es complejo, habría que ver todos los detalles. Si sus ingresos de verdad aumentaron como dice, podemos descartar del todo que él sintiera algún tipo de influencia positiva al principio, aunque el método y el discurso sean éticamente reprobables. Mi punto no es validar esas transformaciones como buenas o deseables, sino señalar que la experiencia de los seguidores no tiene por qué ser igual para todos ni negativa desde el minuto 1. Para algunas personas, esa sensación inicial de encontrar una disciplina que les faltaba o de sentirse parte de un grupo con un objetivo puede tener un valor subjetivo real en ese momento, aunque esté basado en mentiras o lleve a problemas mayores después. Esto no justifica el modelo si causa daño a muchos, claro, pero sí ayuda a entender por qué la gente se siente atraída al principio y se queda un tiempo, antes de que la realidad para la mayoría se imponga de forma a menudo dramática. La dependencia es un riesgo clarísimo y grave, pero negar cualquier posible percepción de beneficio subjetivo inicial, por efímero o falso que sea, quizás también simplifica un poco la dinámica de atracción que generan estos grupos. Bueno, para concluir mi posición, creo que el caso Llados se presenta como un ejemplo paradigmático de un entramado potencialmente muy peligroso. Más allá de los tecnicismos legales, de si encaja al milímetro en la definición penal de estafa piramidal o de secta destructiva, el daño humano que parece generar es tangible. Está documentado en muchísimos testimonios: ruina económica, problemas psicológicos graves, ruptura de lazos sociales. Emplea un arsenal de técnicas de manipulación muy reconocibles, camufladas bajo esa fachada atractiva de autoayuda y emprendimiento digital. Y el objetivo aparente, pues, parece ser un lucro personal masivo a costa de explotar las vulnerabilidades, los sueños y las frustraciones de miles de personas, sobre todo jóvenes, en un contexto social y económico que les es muy desfavorable. La cuestión fundamental para mí va más allá de lo legal. Es una cuestión de ética y del impacto destructivo real en las vidas de la gente. Y resumiendo mi postura, quiero insistir en la complejidad de todo esto. Desde una perspectiva estrictamente legal, Amadeo Llados parece moverse en esa zona gris que hace difícil una condena judicial rotunda por estafa. Existe formalmente un producto, existe un consentimiento aparente de adultos. No podemos obviar la responsabilidad individual de quien decide meterse y pagar, ni el contexto social más amplio, la precariedad, la cultura del éxito ya, la búsqueda de referentes que es un caldo de cultivo para estas figuras. Los reportes de beneficios subjetivos o de transformaciones percibidas como lo de Rodri o simplemente sentirse parte de un grupo, aunque sean problemáticos, cuestionables y quizás ilusorios a largo plazo, meten matices. Impiden una visión solo de víctima, una visión simplista. Es crucial analizarlo todo críticamente, estar vigilantes, sí, pero reconociendo todas las aristas del problema y sin caer en condenas fáciles que ignoren la complejidad legal y social que hay debajo.
queda claro que mantenemos un desacuerdo de fondo sobre cómo calificar esto, legal y moralmente. Pero creo que sí podemos coincidir en algo, en la necesidad imperiosa de fomentar el pensamiento crítico, la educación financiera básica y la alfabetización mediática, sobre todo entre los más jóvenes, que parecen ser el objetivo principal de estas estrategias de captación. Efectivamente, en eso estamos totalmente de acuerdo. El caso Yados funciona como un espejo incómodo, que refleja muchas tensiones de nuestra sociedad, la obsesión por el éxito material y rápido, la precariedad económica de tantos jóvenes, el poder inmenso de la influencia digital y las redes sociales, los posibles vacíos legales en la regulación de ciertas actividades online, e incluso las dinámicas complejas y a veces conflictivas sobre los modelos de masculinidad. Sin duda, hay mucho que explorar y comprender en todo el material que hay sobre este caso tan polémico. Pues invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre los argumentos, sobre las perspectivas que hemos puesto sobre la mesa hoy, a investigar más por su cuenta si el tema les interesa y a formarse su propio juicio informado. Como siempre en el debate, el objetivo no es declarar un vencedor, sino intentar iluminar las distintas facetas de una cuestión compleja.